Si te cuesta planificar tus clases de Pilates, quédate que este video te va a interesar y te va a resolver todos tus problemas. Muchas veces se cree que planificar una clase de Pilates es elegir ejercicios al azar y unirlos para que más o menos queden bonitos o tengan una buena transición entre sí. Pero la realidad es que planificar una clase de Pilates es hacer que esa clase tenga una lógica, persiga un objetivo, tenga una progresión y que el alumno se pueda llevar algo de esa clase que le sirva en su vida diaria. No es lo mismo dar una clase de ejercicios sueltos que crear una experiencia de movimiento para mi alumno. Así que hoy te voy a mostrar cómo hago yo para organizar una clase de Pilates de principio a fin, cómo elegir los objetivos y cómo hago para no repetir siempre los mismos ejercicios. Soy Agustina Dalcegio, soy profesora superior de danzas y formadora de Pilates y hoy te voy a mostrar mi método para poder planificar clases de principio a fin, cómo selecciono objetivos y cómo hago para no repetir los mismos ejercicios todas las clases. Lo primero que hago antes de pensar en ejercicios es pensar en qué objetivo quiero trabajar esa clase, qué es lo que quiero que mi alumno se lleve a casa, ¿sí? Porque definir un objetivo no va a hacer que toda tu clase sea igual. Lo que va a hacer es que esa clase siga una dirección y que no sean ejercicios sueltos, bueno, trabajamos un poquito de esto, un poquito de aquello, y la realidad es que al trabajar tantas cosas en una misma clase, no tiene una dirección real, y al no tener esa dirección real, el alumno no va a sentir un beneficio de Pilates porque trabajó un poquito de cada cosa. Entonces no le aportó nada. ¿Se puede ver una clase bonita? Sí. ¿Puede ser divertida? Por supuesto que sí. El alumno quizás se vaya contento de esa clase porque le pareció bonita y le pareció divertida. Pero la realidad es que después de 2 meses, 6 meses de trabajo, el alumno no va a ver beneficios reales, no va a sentir progresiones, no va a sentir lógica, ¿sí? Entonces va a hacer que ese alumno abandone. ¿Por qué? Porque está buscando resultados y cuando los resultados no aparecen, en los alumnos se van. Es muy importante esto. Aparte es algo que los va a diferenciar como instructores. Acá en mi estudio vas a conseguir resultados reales, vas a lograr esto. Entonces eso también hasta nos ayuda a vender nuestras propias clases. Entonces, lo primero que hay que hacer antes de seleccionar objetivos, antes de seleccionar elementos, antes de todo es seleccionar un objetivo. Puede ser un objetivo más general o si ya sabemos qué alumnos tenemos en la clase, hasta podemos definir objetivos según las necesidades que tengan nuestros alumnos. Entonces, de esa forma hacemos una clase súper personalizada. Ahora, ¿cómo definimos este objetivo? Tenemos una variedad enorme. Podemos trabajar fuerza de brazos, fuerza de core, fuerza de piernas. Podemos hacer una combinación de ambas. Podemos trabajar equilibrio, resistencia, coordinación, ejercicio más lento y después más rápido. Ese puede ser un objetivo, empezar a controlar los movimientos, la coordinación de movimientos, estabilidad, equilibrio, fuerza en equilibrio, que no es lo mismo que trabajar fuerza por un lado, equilibrio por el otro, ¿sí? Estabilidad dinámica, movimientos unilaterales. Hay una variedad enorme de objetivos que podemos usar para nuestras clases y que sigan esa línea. Yo lo que hago es elegir objetivos anuales, objetivos mensuales, objetivos semanales para lograr ese objetivo mensual y objetivo diario. De esa forma todo mi año va a tener sentido. ¿Cómo elegir todos estos objetivos? Que es un montón. Lo vemos en mi curso de planificación estratégica en Pilates. ¿Sí? Hoy nos vamos a centrar en una clase, pero si quieres aprender en profundidad, anda a mi curso que te va a servir un montón para trabajar en este aspecto. Una vez que tenemos el objetivo definido, vamos a empezar a estructurar la clase. Y esto para mí es clave, porque
sigo sin pensarlo como ejercicios aislados. Ya tenemos un objetivo. Ahora no es que meto ejercicios que respondan a ese objetivo y ya está la clase, sino que lo pienso como una construcción, ¿sí? Algo más amplio, y de esa forma voy llevando al alumno desde el inicio hasta el final de la clase. Primero vamos con la entrada en calor. Acá en la entrada en calor, que mayormente se habla de entrar en calor con footwork, porque tiene un montón de beneficios trabajar el footwork, pero no necesariamente tenemos que entrar en calor con footwork o de una manera general. También he visto profesoras que arman una entrada en calor por mes y tipo todo el mes dan esa entrada en calor. La realidad es que no sirve hacer eso, ¿sí? La entrada en calor no es solamente para entrar en calor, sino es para preparar el cuerpo para el trabajo siguiente. Entonces, nosotros tenemos el objetivo, sabemos que vamos a trabajar eso y tenemos que saber más o menos qué es lo que vamos a trabajar en clase. ¿Por qué? Porque si yo armo una entrada en calor, por ejemplo, con movilidad de brazos y no moví las piernas, pero mi parte principal era trabajar fuerza de piernas, ¿de qué me sirvió trabajar los brazos? ¿Sí? O hice todo footwork, no moví ni un brazo. Y en la parte principal yo iba a trabajar con cuerdas en los brazos toda la clase porque mi objetivo era de fuerza de brazo. ¿De qué me sirvió el footwork? O sea, yo activé pies, activé musculatura de la pierna, de tren inferior, ¿sí? Pero después trabajé tren superior que no lo había activado y ahí está en peligro la salud de mi alumno. Entonces, la entrada en calor, siempre los ejercicios de la entrada en calor tienen que responder o ser equivalentes a los ejercicios que voy a seleccionar para la parte principal. Sí. Entonces, por eso nos hablamos de una construcción, tenemos que armar un todo. Sí, saber qué es lo que vamos a trabajar para que cada clase sea, cada parte de la clase sea coherente con lo que voy a trabajar más tarde. Después de pensar en esta entrada en calor, vamos a pensar en la parte principal. Y acá empieza el trabajo fundamental de la clase, que va a ser que se cumpla el objetivo que me propuse en un principio. Voy a pensar, ¿qué ejercicios voy a poner primero? ¿Sí? ¿Cómo voy a hacer que esos ejercicios progresen? ¿Qué estímulos quiero ganar? Lo que yo siempre digo es que se armen objetivos, ¿no? Y armen una lista de ejercicios, pero no los vamos a meter así porque sí. De esa lista no vamos a usar todos los ejercicios, ni todas las variantes, sino que vamos a seleccionar algunos, ¿sí? Y de esos ejercicios vamos a agregar variantes, vamos a agregar progresiones, vamos a hacer que el alumno empiece a avanzar y vamos a agregar secuencias, ¿sí?, que se unan a esos ejercicios. Porque, por ejemplo, si hago un ejercicio sentado de lado en reformer, no voy a hacer uno sentado, uno acostado, uno parado, sino que hago que haya como una unión en esos ejercicios, que se sienta una clase fluida, que dicho sea de paso es uno de los principios del método Pilates. Recuerden que tenemos una lista larga de principios que tenemos que cumplir a pesar de estar en una era de Pilates más moderno, de un Pilates más funcional, porque Pilates fue creado hace muchísimos años y la ciencia del entrenamiento avanzó, porque las necesidades de las personas avanzaron y no son las mismas de cuando se creó el método. Y por otro lado, Joseph Pilates era un avanzado para su época. Y él avanzaba continuamente sobre las ciencias, los descubrimientos, el avance del cuerpo humano. Entonces, ¿por qué no lo haríamos hoy en día y seguiríamos trabajando con el método de esa época? Mantenemos los principios, los ejercicios que son súper útiles, pero hay cosas que van a ir modificándose. Vamos a ver un ejemplo de cómo podemos, de un ejercicio base, ir agregándole progresiones, o no progresiones, sino variaciones, transiciones, para que una clase se vea mucho más fluida. En este caso, estamos trabajando, es para darles un ejemplo, ¿sí? Pero estamos trabajando de rodillas y estamos trabajando con cuerda de brazos. Bien, realizamos toda una serie de ejercicios de cuerda de brazos.
Y ahora tenemos que repetir los ejercicios del otro lado, pero no vamos a ir, bueno, me cambio porque sí, estoy en esta posición. Vamos a buscarle variaciones y progresiones lógicas. Trabajamos con cuerda de brazos. En este caso lo mostré de rodillas, podría estar sentado tranquilamente en un alumno más principiante. Es a modo de ejemplo, ¿sí? Y vamos a seguir. Vamos a marcar una variante de sirena y desde acá hago acá. Entonces ya tenemos una progresión. Bien, vamos con una variante. Vamos a hacer una rotación y empujes en rotación. Seguimos con la transición y nos vamos de rodillas. Y de acá primero vamos a trabajar una plancha. Fuerza de core. Y obviamente que seguimos, porque no es el único ejercicio que vamos a hacer. Y llevamos atrás y elongamos. Y como estamos trabajando tren superior, también podemos agregar movilidad escapular. Entonces arrancamos con apertura y seguimos con una torsión. Y esto lo tenemos que hacer de ambos lados. Y después cambiamos con el otro brazo. Volvemos, salimos, habíamos arrancado por este, seguimos con sirena, y de acá ya estamos listos para continuar con ejercicios de cuerda de brazos. Y una vez finalizada la parte principal, nos toca ir a la vuelta a la cama. La vuelta a la calma no va a ser agregar ejercicios de flexibilidad, vamos a estirar un poquito y ya está. ¿Sí? Como el nombre lo dice, tenemos que llevar al alumno a esa calma con la que ingresó a la clase, o, porque no todos llegan en calma, por eso vienen a nuestras clases, porque necesitan lograr esa calma, llevarlos a ese estado ideal, por así decirlo. Entonces, ¿podemos agregar ejercicios de flexibilidad suaves? Sí, hay algunos alumnos que los necesitan, que necesitan estirar un poco el cuerpo y en este caso es momento ideal para hacerlos. Hay algunos instructores que optan, no es mi caso, yo no lo hago, pero está muy bien quienes lo hacen, que optan por hacer masajes a los alumnos o con una pelotita con textura sobre la espalda y está perfecto porque lleva al alumno a ese estado de calma que necesita. Podemos agregar movimientos más conscientes, podemos usar mucho la respiración consciente, ¿sí? Podemos bajar las pulsaciones con la respiración, eso es una herramienta muy importante que tenemos como instructores para que el alumno pueda integrar todo lo que trabajó en clase y que se sienta, que se va en calma, se va tranquilo, pero a la vez que trabajó un montón en la clase y que no trabajó por trabajar, que siguió un objetivo claro, que siguió una lógica, que siguió una progresión, ¿sí? Entonces es muy importante la parte final, cómo hacemos para integrar todo lo trabajado en la clase y que el alumno se vaya bien, se vaya tranquilo, pero por sobre todo que se vaya motivado, que quiera volver. Y ahora viene una de las preguntas que más me hacen durante todo el tiempo y es ¿cómo hacemos para no repetir siempre los ejercicios? Y la realidad es que yo no creo que tengamos que inventar ejercicios rarísimos todo el tiempo para no repetir siempre los mismos ejercicios. Realmente va a ser que una clase se sienta distinta y que no se sienta una clase igual a la otra, es el enfoque, ¿sí? Es este objetivo que planteamos y el enfoque que nosotros le vamos a dar a la clase en su totalidad. Porque, por ejemplo, si hacemos un puente, ¿sí? Ese puente nos va a servir para trabajar estabilidad, o para trabajar fuerza, o para trabajar control lumbar, movilidad de columna, o incluso un puente nos puede servir para trabajar coordinación, pero todo depende de cómo planteemos ese puente, ¿sí? También podemos jugar mucho con, obviamente, agregar elementos. Un mismo ejercicio, pero con una pelotita en la mano. La realidad es que, por ejemplo, en puente, que el brazo se levante con una pelotita o no, no nos va a variar mucho el ejercicio. El puente es el mismo, el brazo no está haciendo ni fuerza.
pero cambia el ejercicio, ¿sí? Entonces agregar estímulos externos está bien. Pero también podemos jugar con apoyos, agregar apoyos, sacar apoyos, ampliar bases de apoyos, con las resistencias, agregar mayor resistencia o menos resistencia. ¿Sí? Cuando hablo de resistencia me refiero a los resortes. Podemos trabajar sobre las velocidades, un ejercicio hacerlo más lento, un poquito más rápido. Podemos hacerlo que sea un mismo ejercicio estático, ¿sí? O dinámico, que va, por ejemplo, en un puente, estamos en un puente, mantener el puente durante cierto tiempo mientras vamos contando. O un puente que baja y sube. Un puente estático, pero que corre el carro para atrás. Ahí, solamente variando las velocidades, o si es estático o más dinámico, tenemos un montón de variantes. Variando apoyos, puente con una pierna, puente con dos piernas apoyadas, agregando elemento. Y también podemos hacer combinaciones de ejercicios. Podemos hacer, por ejemplo, un puente y que el mismo puente se enlace a otro ejercicio. Entonces, al tener una combinación, el alumno no va a sentir que siempre hace lo mismo, porque le agregamos este complemento. A veces es un mínimo cambio, ¿sí? Que le hacemos al ejercicio, algo mínimo que le agregamos, que va a cambiar totalmente la percepción que tenga el alumno de ese ejercicio y que lo sienta totalmente distinto. Y para ir cerrando este video, quiero que se vayan con la idea de que planificar no es limitar la creatividad. Y creo que para mí, en lo personal, es todo lo contrario. Planificar les va a dar libertad, les va a dar mucho más soltura y también los va a hacer que no improvisen en clase. Nos ha pasado muchas veces, seguramente a ustedes les pasaron, de estar dando una clase y decir, ¿y ahora qué hago? Me falta tanto tiempo de clase y no sé qué hacer. ¿Sí? Primero hay que estudiar sobre planificación, mucho, porque vos puedes saber un montón de ejercicios, pero si los ejercicios no son coherentes, no están unidos, no persiguen algún objetivo, ¿sí? Primero hay que estudiar un poco. Y segundo, hay que sentarse a planificar. Nuestro trabajo va más allá de ir a una clase, dar la clase y volver a nuestra clase, ¿sí? En nuestra casa lo que tenemos que hacer es planificar antes de ir a la clase. Y otro beneficio para mí muy importante que nos da el hecho de planificar la clase es poder adaptarlos, ¿sí? Tengo un curso, entre paréntesis, de adaptaciones inteligentes en donde hay un montón de ideas sobre cómo adaptar ejercicios de Pilates Reformer, pero el planificar nos ayuda a poder adaptar. ¿Sí? Vos cuando tenés una estructura, tenés una guía de clase, es mucho más fácil pensar las adaptaciones que vamos a hacer en esa clase. Por más que ya conozcamos a nuestras alumnas. Puede pasar, ¿sí? Puede pasar que ese día venga un alumno nuevo y ese alumno puede ser un adulto mayor con poca movilidad, tener patologías, estar embarazada, ser una persona que nunca hizo actividad física en su vida, una persona que le tiene miedo al reformer, que pasa un montón que tiene miedo y ese alumno ya va a trabajar diferente. Entonces, en base a todas estas cosas, si nosotros planificamos, podemos incluso, mientras planificamos, ya ponernos entre paréntesis algunas adaptaciones. O en ese mismo momento que estamos dando la clase, al ya saber qué es lo que va a continuar, ya vamos a ir pensando cómo ir adaptándoselo a ese alumno. Entonces nos va a dar más libertad y soltura esta planificación. Así que bueno, para ir terminando este video, quiero que me dejen en comentarios qué es lo que más les cuesta sobre planificación, qué parte de la clase les cuesta planificar más, si los objetivos, los ejercicios, la estructura de la clase. Así que quiero que me lo dejen en los comentarios, que en base a todos sus comentarios voy a seguir creando nuevos videos. Y obviamente si les gustó este video y les sirvió, les funcionó, no olviden darle like y suscribirse a nuestro canal, que la verdad que nos ayudan un montón a seguir creciendo en esta comunidad de YouTube y a seguir viendo videos para formarse en Pilates. Nos vemos en el próximo video.